Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el Salmo número 13. Salmo número 13. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. La semana pasada estábamos viendo el salmo anterior al salmo número 12 y de lo que vimos tratando en el versículo 6, nos acordamos, podemos leerlo de nuevo. Salmo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces veíamos estas palabras, ¿no? Y veíamos como aplicación de este versículo que nosotros hemos de ser cuidadosos con nuestras palabras, ¿verdad? Cuidadosos con nuestras palabras, y de las cosas que podíamos tratar nos centramos en una que normalmente pues nos suele pasar por alto, no lo logramos ver claramente, que es la queja, ¿no? A veces pues vemos más la mentira u otra cosa, pero la queja, el quejarnos, digamos, uno de su propia suerte, el quejarse uno de su propia vida, el quejarse uno también de los demás. Entonces esta queja, ¿no?, es la marca, la señal de un espíritu insatisfecho, que no tiene pues satisfacción en esta vida. Y la verdad que es una lástima el ser quejoso. El ser quejoso pues es una carga para uno mismo, para empezar, y también para los demás que están alrededor, ¿verdad? No ven en esa persona pues gozo, no ven en esa persona pues alegría, fuerzas. Entonces realmente los cristianos hemos de evitarlo esto, hemos de evitarlo también para el bien de los demás. Si son creyentes, puede ser que por lo que nosotros hablamos ellos sean más bien edificados. Si no son creyentes, pues para que nuestras palabras no sean un freno, un obstáculo a la conversión, sino que por la gracia del Señor, por nuestro testimonio, también nuestras palabras, ellos puedan ser llevados a la conversión, ¿verdad?, al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. Bien, pues entonces, siendo esto así, surge entonces una pregunta. La pregunta sería: ¿qué pasa entonces con todos aquellos lugares de la Escritura, y no son pocos, en los que vemos a los escritores de la Biblia quejándose, podemos decir, a Dios? No hay, pensemos, un libro en la Biblia que incluso se llama Las Lamentaciones. Entonces, fijémonos, ¿no?, los libros de los Salmos. ¿En cuántos salmos no nos encontramos esto mismo, ¿no? De la misma manera que hay salmos llamados de arrepentimiento, penitenciales, también hay salmos que son enteros, nos están presentando el lamento, lamentación al Señor. Y también en otros que el tema principal no es este. Siempre, prácticamente, en la mayoría, casi todos, está, digamos, entretejido, como si formara parte de la trama del Salmo, la queja, el lamento al Señor. Entonces, pensando cómo podemos resolver esta dificultad que vimos ahora, pues lo podemos hacer haciendo atención a estos pasajes, haciendo atención a estos pasajes que nos hablan de lamentaciones en la Escritura, como este Salmo número 13 es uno de ellos.
Y al hacer atención, sí, veremos que hay una gran diferencia entre las quejas y estas lamentaciones, una gran diferencia tanto en el tono como también en el espíritu entre la queja, y sí podemos por distinguirlo llamar lamentación o lamento. Entonces en este salmo pues vamos a considerar brevemente algunas de estas diferencias, tres importantes que nos encontramos aquí en este salmo. La primera de ellas, la primera diferencia es que este lamento bíblico se hace en medio de una actitud de espera en Dios. Espera en Dios. Leemos los versículos 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será mi enemigo enaltecido sobre mí? Entonces vemos que, bueno, podemos decir que sí, que hay en este sentido esta queja al Señor. Se le está diciendo incluso pues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice 1, 2, 3, 4 veces se repite esta palabra insistentemente. ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces vemos que era una carga la situación para David. Era una situación negativa, era un problema. David estaba en medio de la incertidumbre. Vemos en el versículo 2, dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Seguramente habremos tenido esta misma experiencia, ¿verdad? Tenemos un problema, entonces pues nuestra cabeza pues da vueltas y hay pues ideas que se nos vienen a la cabeza. Entonces uno pues dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, consejos, ¿verdad?, que nos vienen a nuestra alma, a nuestra mente, de lo que voy a hacer aquí y allá. Consejos, ¿verdad?, que uno se plantea, que se le acumulan, que se le sube, digamos, a la cabeza, y esto muchas veces nos quita el sueño o nos hace pasar el día pues en incertidumbre, en angustia incluso. Entonces vemos también el problema de los rivales, de los enemigos. Dice el versículo 2: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? También habla esto el versículo 4: para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Los enemigos de David, que eran también, por lo tanto, enemigos de Dios, porque David no estaba aquí a título individual, él era un ungido del Señor, él había sido pues designado por el Señor rey, él guardaba por lo tanto la palabra, él estaba puesto pues por el Señor mismo. Entonces eran enemigos que se estaban enfrentando también a Dios. Bien, pues para que esta situación vemos la que él se encontraba acosado, él se encontraba perseguido, pues además del dolor y además del problema que eso era, le añadía a David pensar que esto además va a traer descrédito al Señor, y esto además pues mis enemigos se van a alegrar, a holgar sobre mí por causa de esto. Entonces vemos que la Biblia es realista. La Biblia es realista, y por eso nosotros, los creyentes, hemos de ser realistas también. Entonces, esto significa que no hemos de ignorar los problemas si hay problemas. Esto significa que hemos de ver los problemas también de cara. Y el tener la fe no nos libra de los problemas. Entonces, la fe hemos de pensar que no es un seguro a todo riesgo, ¿no?, que nos guarda a nosotros, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, vamos a salir todo siempre bien. Entonces, bueno, si nosotros, por ejemplo, vamos a 216 km/h, como se ha visto esta semana, ¿no?, con un jugador del Madrid que iba con el coche a 216 km/h, pues si se nos pincha la rueda o tenemos aquí un accidente, seguramente nos vamos a morir.
y más el acompañante que iba a más de 250 km/h, que no sabían quién era. Entonces, si tenemos un accidente, pues vamos a pagar las consecuencias. Y ser cristiano no nos va a librar de las consecuencias de nuestros propios actos, ¿no? La fe no es, entonces, seguro a todo riesgo de que haga lo que yo haga, tranquilo, vamos adelante. Ni la fe tampoco es una varita mágica en la que, pues bueno, los problemas, por arte de magia, ¿no?, ya dejan de ser problemas, ¿no? De repente, ¿no?, de golpe y porrazo. Entonces, que los problemas se conviertan en buenos. Por supuesto que el Señor, pues, lo puede arreglar. Tenemos en la Escritura, ¿no?, por ejemplo, el caso de José. Y vemos que sus hermanos lo habían vendido a Egipto y habían, tramado contra él, y él se vio en la cárcel. Todo esto es cierto, ¿verdad? Y al final, pues, el Señor, como dice José en el capítulo 50 de Génesis, vosotros habéis pensado contra mí el mal, pero el Señor lo condujo, lo llevó para el bien. Por supuesto que el Señor hace que las cosas vayan para bien. Todas las cosas son para el bien de los que son llamados, pero esto no significa que mientras tanto, las cosas que estamos sufriendo no sean, por lo tanto, males, y que esto no nos traiga sufrimientos, ¿verdad?, a nuestra vida. Y esto es algo real y lo tenemos que tener presente. No es ser menos espiritual el ver estas cosas de esta manera. Pero en estos dos versículos vemos que podemos recoger más para nosotros que el darnos cuenta de la realidad de los problemas. Porque vemos, por un lado, que esto que hemos leído, esta insistencia, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Dice, ¿hasta cuándo? Otra vez el versículo 2, pondré tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo? Se repite hasta entonces 4 veces. En 2 versículos el hasta cuándo es insistente, es decir las cosas directamente al Señor. ¿Hasta cuándo? Alguien podría pensar incluso que es casi una falta de respeto para el Señor, algo irreverente el dirigirse así, pero no es así, ¿verdad? Los creyentes, como hijos de Dios, tenemos la libertad para ir al Señor, la confianza para ir a nuestro Padre, a decirle, pues, lo que nos ocurre. Tenemos la libertad como hijos, de la misma manera que los hijos, ¿verdad?, nuestros hijos tienen la libertad para venir a nosotros y contarnos lo que nos ocurre. Y es más, nosotros mismos, los padres, queremos saberlo, ¿no? Lo vemos triste y queremos saber qué es lo que le ocurre, ¿verdad? Pues el Señor también, como hijos, Él también quiere, pues, que nosotros le digamos los problemas, lo que nos ocurre. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque esto muestra esta marca de la confianza como hijos, la confianza filial, el espíritu de adopción que dice Pablo en sus epístolas. Entonces, esto por un lado, el espíritu de adopción que nos encontramos aquí, pero por otro lado, lo que vemos aquí también, hasta cuándo, esas tristezas cada día, lo que nos está enseñando es que él estaba esperando en el Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues él estaba esperando a que el Señor obrara, a que el Señor le sacara de este problema. Él esperaba, por lo tanto, en Dios. Lo contrario de esto que vemos aquí, ¿qué sería? La desesperanza, ¿verdad? Uno ha perdido ya toda esperanza. Uno ya ni siquiera ora, ¿verdad?, para que el Señor lo libre, porque ya no hay ninguna solución. Eso es la desesperación. Y eso le puede llevar a uno, pues entonces incluso pues a eso, no solamente la desesperación personal, sino también pues incluso apartarse de los caminos del Señor. Entonces aquí debemos esperar en Dios hasta que el Señor pues responda las oraciones. Esperar en Dios hasta que Él quite la carga, hasta que Él solucione el problema, hasta que Él responda nuestras oraciones. Y eso el Señor Jesús nos lo dice, ¿verdad? El que busca,
encuentra. El que llama, se le abrirá. Pedid y se os dará. Y se nos dice que oremos como la viuda al juez injusto, que por su, importunidad, que estaba continuamente hablando, ¿verdad?, pues al final fue escuchada. Y eso por el juez injusto. Dice, no os hará más a vosotros vuestro Padre Celestial, a los que aman, a los que claman a Él noche y día. Entonces debemos estar en esta actitud de espera. Esto es una marca, una señal de no una queja en el Señor. Si estamos esperando en el Señor, es entonces esto no una queja, sino podemos decirlo una lamentación, porque sí, nos causa dolor la situación, pero estamos esperando en el Señor a que Él la revierta, dependiendo en Él. Esta sería pues la primera gran diferencia. Continuamos aquí en nuestro texto y vemos la segunda gran diferencia del lamento bíblico con la simple queja, y es que el lamento bíblico siempre tiene el deseo de la comunión con Dios. La comunión con Dios. Leemos en el versículo 3, dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Vemos que se le llama al Señor para que vea, para que escuche y entonces responda. Entonces esto pues, implica, por supuesto, que uno esté orando, ¿verdad? Y que también entonces Dios presta atención a lo que está orando, así como también Él ve la situación y el problema, ¿verdad? Pero vemos que la situación, el problema le lleva a orar a Dios. Escucha, oh Señor. Entonces fijémonos en la importancia de la oración, porque esto nos muestra cómo llevamos la comunión con el Señor. Es también una indicación de nuestra comunión con Dios. Si no hay oración al Señor, vemos que no podemos hablar de una viva comunión con el Señor. Si la hay, pues se está apagando. Es como una llamita, una vela que se está esto ya apagando. El pábilo que humea, ¿verdad? Entonces, esto lo muestra en la oración. Por supuesto que hemos de estar leyendo la palabra de Dios, hemos de leer la Biblia, pero si eso no nos lleva también a orar, pues entonces hemos de ver si la palabra de Dios está moviendo algo en nosotros, si está pues llevándonos a responder a Dios por medio de la oración. Vemos también este deseo de la comunión con Dios en la segunda mitad del versículo, cuando dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos, y es porque también la Biblia nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz, y aquí está hablando, por lo tanto, el tener la comunión con Dios como ser alumbrado por Él, ser alumbrado, tener su luz en nuestra vida, en nuestro corazón. Este es uno de los temas, ¿verdad?, de principales en los Salmos, ¿verdad? El Salmo 27, versículo 1 dice, Dios es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién temeré? O el Salmo 77 dice, Dios, tenga piedad de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que haga resplandecer su rostro, nos alumbre. Entonces, esto, pues, la comunión con Dios es así. Nos dice 1 de Juan, capítulo 1, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, aquel que anda en comunión con Dios es que tiene la luz del Señor en su vida. Entonces, la presencia de Dios alumbra, la comunión del Señor alumbra. Sin ella estamos en tinieblas, sin ellas estamos en la muerte. Fijémonos también una cosa, que este deseo no es solamente algo individual en la Biblia, no es solamente algo personal mío y del Señor y nada más. Por supuesto que es así, pero el Señor trata con personas, ¿verdad? Pero hay también esta dimensión comunitaria de pueblo en la Biblia, que se marca sobre todo, se ve en la adoración pública a Dios. En el Salmo 27 que hemos hablado, vemos que Él, cuando se dice, de Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En el versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar en la hermosura de Jehová
el templo del Señor es la casa de Dios que está en Jerusalén. Y ahí se le daba al Señor la adoración pública, ¿verdad? Por medio de los sacrificios, las oraciones y todo lo demás. Entonces es también la comunión con el Señor, es también por medio de la reunión, el congregarse, el estar adorando al Señor juntamente con los demás hermanos. Y también el Salmo 42, ¿verdad? Que, como cantamos, ¿no? Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él, verdad? Y bien, pues entonces en el versículo 4 del Salmo 42, vemos que este estado también de angustia, este estado también de abatimiento, era porque él estaba en el exilio y porque no podía él dar la adoración juntamente con el pueblo como antes. Dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces, el congregarse es también importante para mantener esta comunión con el Señor. Hemos de orar en particular, en privado, nuestras oraciones individuales, por supuesto, pero no es algo solamente que nosotros podemos tener excluidos, alejándonos del pueblo. Si nos apartamos de las reuniones, de las congregaciones, pues si no somos constantes, si no somos perseverantes, pues entonces nos estamos privando de uno de los principales medios por los cuales el Señor nos mantiene en su comunión. Esto lo podemos ver incluso en las mismas familias, ¿verdad? Cuando estamos los demás hijos, tenemos los hijos, cada uno tiene un horario, cada uno tiene sus cosas que hacer, uno viene a casa a una hora, uno come a una hora, otro a otra hora, y eso es entonces que todo el mundo va por su lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos gusta más a los padres? Que todos vengamos y nos sentemos a la mesa y que los padres estemos repartiendo la comida a los hijos, ¿verdad? Siempre en el mismo momento. Así es igual también en el Señor. El Señor también le gusta que el pueblo se congregue en uno, que el pueblo se reúna para que el Señor dé la comida, el alimento para todos y que por su Espíritu Santo dé a cada uno su porción, que Él lo aplique por lo tanto a cada uno según su necesidad de Él. Así por lo tanto es importante este deseo de comunión tanto individual como también comunitario. Y esto muestra también que tenemos este deseo de comunión presente en nosotros. Nosotros entonces lo que estamos expresando al Señor no son simples y comunes quejas, ¿verdad? Bien, pues ahora pasamos ya a la tercera y a la última diferencia que encontramos en este salmo en cuanto al lamento bíblico con respecto a la simple queja. Y es que el lamento bíblico trae consigo la certeza de la respuesta del Señor. Versículo 5 vemos, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Tiene confianza en el Señor, tiene confianza basada en quién es Dios, tiene confianza también basada en sus promesas. Cuando dice yo en tu misericordia, esta palabra es en hebreo Gesed, que viene a decir la fidelidad de Dios al pacto, la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios ha dado promesas a los hombres. Dios ha dado sus promesas al pueblo. Y Dios no es hombre para que miente. Pensemos lo que es que Dios prometa. Si prometemos nosotros, estamos obligados a cumplir. El Señor promete y no puede dejar de cumplir. Lo dice la Escritura. El Señor ha hablado y no cumplirá, ¿no? Es imposible que el Señor no cumpla lo que Él promete. Las promesas de Dios en su pacto, Él las da. Y el Señor las cumple y las hace cumplir en nosotros. El Señor nos ha prometido de ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Y esto nos ha de llevar al arrepentimiento y a la fe. Pero esto es imposible para nosotros.
El arrepentimiento es imposible para nosotros. El creer, tener fe en el Señor, es imposible para nosotros. El ser fieles y perseverar, el que la palabra de Dios dé fruto en nosotros, es imposible para nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros, por naturaleza, estamos muertos. Estamos por naturaleza en muerte espiritual. Por naturaleza estamos nosotros ciegos. Estamos en endurecimiento de corazón. La palabra de Dios no trae fruto en nuestra vida. No podemos hacer, por lo tanto, nada en nuestra mano para todo esto. Y entonces, por eso, es Dios quien se encarga de cumplir todas estas palabras en nosotros. El Señor nos lo pide, arrepentíos. El Señor nos lo pide, creed en el Señor Jesucristo. El Señor nos lo pide, perseverad hasta el fin. Y el Señor, por un lado, nos lo pide, nos lo ordena, y por otro lado, nos da lo que Él nos pide. Así pues, Él es quien obra en nuestra vida por su Espíritu Santo. Él es el quien dispone nuestro corazón. Él es el quien mueve nuestro corazón. Él es el quien primero en nosotros actúa, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el quien da vida a nuestra alma. Sí, Él es el quien nos regenera. Es el quien nos da la vida por su Espíritu Santo en Jesucristo. Y esto es el pacto, hermanos. Esto es el pacto, lo sabemos. El pacto, que es una doctrina importante en la palabra de Dios. La doctrina del pacto es la que nos da la seguridad, porque sabemos la fidelidad de Dios a sus promesas. No es solamente algo teórico, no es solamente una doctrina, la del pacto, que a nosotros los reformados nos gusta porque nos viene bien para justificar que bauticemos niños, ¿no? No, la doctrina del pacto es importante para nuestra fe. La doctrina del pacto, de que Dios es fiel a sus promesas, es una base para nuestra seguridad, para nuestra confianza y de nuestra seguridad en cuanto a la salvación, la seguridad de la salvación, ¿verdad? ¿Por qué tenemos nosotros la seguridad de ser salvos? Pues porque Dios es fiel a lo que Él ha prometido en la palabra. Entonces, fijémonos, ¿no?, la importancia del pacto. Cuando se habla de la seguridad de la salvación y se le pregunta a la gente, oye, ¿tú por qué tienes la seguridad de que vas a ser salvo? Que pocas veces se dice, ¿no? Por el pacto de Dios. Por el pacto de Dios. ¿Por quién es Dios? Porque Él lo ha prometido. Y esto es una seguridad, una gran seguridad para nuestra salvación. Entonces, bien, se tiene la seguridad porque uno entiende quién es Dios, uno entiende cuáles son sus promesas, cuál es su pacto, y que Él, por lo tanto, Él obra en nosotros. Si Él ha prometido, nos encontramos entonces en esa situación. El Señor está obrando, y Él que ha comenzado en nosotros la buena obra, la continuará hasta el día de la redención. Entonces, hemos de ver si tenemos nosotros esta seguridad por el pacto, si la tenemos, porque es a dónde la podemos encontrar, ¿verdad? En quién es Dios, basarse en Él. Bien, pues entonces vemos esta certeza de David, y lo último pues que encontramos en este salmo es también en este versículo 6, cuando dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová. Qué bueno es que cantemos al Señor, individualmente, en familias y también comunitariamente en la congregación. Pero dice: porque me ha hecho bien. Fijémonos en que, por un lado, esto es importante verlo, está el verbo en pasado, ¿verdad? Está diciendo que esto que está pidiendo, el Señor se lo va a pedir. Me ha hecho bien. Está hablando de algo que está todavía futuro, pero está utilizando el verbo en pasado como si hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque está Él seguro de que va a ocurrir. Está Él seguro de que el Señor va a responder. Lo da como fijo, lo da como seguro. ¿Por qué? Porque está Él confiado en el Señor. Y hay también algo a tener en cuenta cuando dice Él me ha hecho bien. El verbo que nos encontramos, la palabra en el original, en hebreo, pues sí es una correcta traducción, pero también tiene un pequeño, un matiz importante a tener en cuenta. Conviene tenerlo presente también, que el verbo tiene el matiz de pagar, de incluso recompensar. Es el mismo verbo que nos encontramos en el Salmo 103, en un sentido negativo, ¿verdad? Cuando dice que el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros pecados y nuestras iniquidades, ¿verdad?
Y también, o en el sentido positivo, en el Salmo 18, cuando dice que el Señor me ha pagado conforme a mi justicia, y Él me ha pagado conforme a la pureza que en mí vio. Así pues, de una manera o de otra, el Señor retribuyendo o también pues recompensando. Entonces fijémonos, ¿no?, que eso es también a tener en cuenta, porque él también tenía, entonces David, esta confianza de que el Señor pues le iba a responder, pues, hasta el punto de que eso hubiera sido una recompensa que el Señor le paga. ¿Por qué? Pues porque tenía la conciencia tranquila, porque tenía paz de conciencia. Y qué bueno es tener esta tranquilidad y esta paz de conciencia, ¿verdad? De que uno no está faltando a los mandamientos de Dios, de que uno no se ha extraviado, de que uno no ha faltado al Señor, de que uno no le es infiel. Entonces, si uno por su gracia se ve en esto, si él tiene la conciencia tranquila, y Pablo pues cuánto él se esforzaba, decía, ¿no?, en sus cartas, a que en esto yo intento siempre tener la conciencia tranquila, siempre por la gracia de Dios, pero esforzarse a tener la conciencia tranquila, ¿verdad?, delante del Señor. Pues bueno, si nosotros tenemos esa conciencia tranquila de, por la gracia de Dios, estar cumpliendo los requerimientos del pacto, pues cuánto más Dios va a cumplir, ¿verdad? Cuánto más Dios va a cumplir pues con sus promesas, con lo que el Señor ha prometido, con lo que el Señor nos dice. Entonces, fijémonos, ¿no?, todo esto, si está en nosotros, ¿verdad? Entonces esto hace que nuestras quejas no sean simples quejas, ¿no? Como de alguien que está quejoso y que no sabe qué hacer, pues porque, bueno, pues esto es, quejarse sin más. Estos son, podemos llamarle lamentaciones bíblicas al Señor. Y estas lamentaciones son otras tantas anticipaciones de que el Señor nos va a responder y que el Señor nos va a dar la victoria. La queja humana no agrada a los hombres, no agrada a Dios. Este tipo de lamentaciones agrada a Dios. Lo vemos en la Biblia. Vemos que incluso podemos hablar de lamentaciones inspiradas, ¿verdad? Porque vemos que está juntamente con esta actitud de espera con Dios, está también, por otra parte, el deseo de andar en comunión con el Señor y también la certeza, la fe, ¿verdad?, la confianza en el Señor. No es una desesperación, no es pues el estar quejándonos en nuestra vida sin más, sino esto está en medio de la fe en el Señor. Bien, pues hemos de tener base donde apoyarnos, ¿verdad? Este fundamento que nos da la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es inquebrantable para nosotros si nos encontramos en todo tipo de problemas. El Señor Jesús nos lo dice, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los trabajados y cansados, fatigados y cansados, y yo os haré descansar. Vemos, el Señor Jesús nos dice que vayamos a Él en los problemas, el estar trabajado de nuestra vida, trabajado incluso también con nosotros mismos y cansado de nosotros mismos, cansado de nuestra propia vida, confiar en Él en cuanto a la salvación, venir a Él en confianza en Cristo, en la obra que Él hizo, Jesucristo, porque Él es el fiador de todas las promesas de Dios. Él es el sí y amén por su muerte en la cruz, en sacrificio por el pecado. Entonces es por su muerte que recibimos del Señor perdón y reconciliación, pues Él es el que lo cumplió todo para su pueblo. Y venir a Él, entonces el ir a Él, el estar también orando a Él, el llevar su cruz, todo esto es lo que al final el Señor nos va a dar después reposo, nos va a dar también descanso. El Señor pues nos envía tiempos de refrigerio, ¿verdad?, de su presencia, y esto nos lleva también a descansar en Él. Tal vez por primera vez uno no lo haya hecho nunca, el descansar en Dios, el descansar en sus promesas, el descansar
en Cristo, venir a Él y apoyarse en Cristo y pues apoyarse en las promesas de Dios. Lo podemos hacer porque el Señor Jesús nos lo dice: venid a mí, pues los fatigados y los cansados, y yo os haré descansar. Descansar pues porque sabemos que hay galardón para nuestras obras. Nos dice el Señor también a los creyentes que estamos pues perseverando en dificultades, que nuestra obra del Señor no es en vano, que hemos de estar entonces creciendo en la obra del Señor siempre. El Señor nos dice que no dejará para siempre caído al justo. Nos dice que 7 veces cae el justo y todas ellas lo levanta el Señor. Nos lo dice el Salmo 37. También el Señor nos dice en el Salmo 46 que el Señor pues lo va a ayudar al clarear la mañana. Estamos en medio del problema y esto nos parece pues la más oscura de las noches, pero al final el Señor viene y esto es el alba, esto es el amanecer para nosotros. Podemos estar en medio de la noche, como leemos en Isaías 51, y clamando: guarda que de la noche, guarda que de la noche. Y el Señor pues nos dice: espera que ya pronto viene la mañana y pasarán las tinieblas y pues alumbrará la luz. Para todos nosotros pues podemos poner en nuestro corazón todas estas palabras, porque nos dice la palabra del Señor que hay luz y alegría preparada para el justo. Que nuestro afán sea ser hallados justos en Cristo, para que tengamos esta luz y alegría pues manifestada en nuestra vida a su debido tiempo. Así que continuemos adelante, pues perseverando en toda situación hasta el día final, el día de la redención. Que así sea. Amén. Oramos al Señor.